Imagina despertar de un coma, y sin ninguna explicación, comenzar a hablar idiomas que nunca habías estudiado. Esto es exactamente lo que le sucedió a Marcos, un hombre de 42 años que estuvo en coma durante meses después de un grave accidente automovilístico. Cuando finalmente despertó, su familia se sintió aliviada. Pero el alivio rápidamente se convirtió en asombro. Marcos, que solo hablaba portugués antes del accidente, comenzó a hablar con fluidez en francés, ruso y árabe, idiomas que nunca había aprendido. Los médicos, familiares y amigos quedaron en shock, y hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar cómo adquirió esta habilidad. Pero antes de que sigamos con esta historia increíble, toma un momento para suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros misterios. Cada semana te traemos historias sorprendentes que te dejarán sin palabras, y seguro que no querrás perdértelas. Y si has oído hablar de casos extraños como este, o conoces a alguien que haya pasado por algo inexplicable, compártelo en los comentarios. Queremos saber lo que piensas. Marcos era un hombre común. Trabajaba como ingeniero civil en una empresa de construcción y llevaba una vida tranquila con su esposa y sus 2 hijos. Tenía una rutina estable, sin nada particularmente extraordinario. Le encantaba el fútbol, pasaba los fines de semana con su familia y no tenía ninguna conexión con otros idiomas además del portugués. Era un hombre enfocado en su trabajo y en su familia, hasta que un accidente trágico cambió su vida para siempre. Una noche, mientras regresaba a casa de una reunión de trabajo, Marcos perdió el control de su coche en una curva peligrosa y sufrió un grave accidente. Los paramédicos lo encontraron inconsciente, y después de ser trasladado al hospital, fue puesto en coma inducido para permitir que su cuerpo se recuperara. Los médicos no sabían si alguna vez volvería a despertar, y su familia se preparó para lo peor. Pero, meses después, Marcos comenzó a mostrar signos de recuperación. Lo que nadie esperaba era lo que sucedería cuando finalmente despertara. Al abrir los ojos, lo primero que hizo Marcos fue murmurar algo en un idioma que nadie reconoció de inmediato. Al principio, pensaron que estaba confundido, pero pronto quedó claro que estaba hablando francés, y no solo algunas palabras al azar. Hablaba con fluidez, como si hubiera estado hablando ese idioma durante años. El equipo médico quedó perplejo, al igual que su esposa, que nunca había oído a Marcos hablar otro idioma que no fuera portugués. En los días siguientes, la situación se volvió aún más extraña. Además del francés, Marcos comenzó a hablar ruso y árabe. Podía mantener conversaciones completas en estos idiomas, discutir temas complejos e incluso hacer bromas en lenguas que, hasta ese momento, nunca había aprendido. El hombre que antes tenía dificultades para aprender frases básicas en inglés ahora era fluido en 3 idiomas que nunca había estudiado. La confusión rápidamente se convirtió en preocupación. ¿Cómo era posible? Los médicos comenzaron a investigar el caso de Marcos con más profundidad. Se realizaron escáneres cerebrales, y especialistas de diversas áreas fueron llamados para tratar de explicar el fenómeno. Algunos sugirieron que podría haber estado expuesto a estos idiomas de manera inconsciente en algún momento de su vida, pero su familia no estaba convencida. Marcos nunca había viajado fuera de Brasil, hasta donde sabían, nunca había tenido contacto con personas que hablaran esos idiomas. A medida que pasaban las semanas, la historia de Marcos comenzó a atraer la atención de los medios y de expertos en lingüística. Algunos sugerían que podría estar manifestando recuerdos de una vida pasada, mientras que otros teorizaron que su cerebro había pasado por algún tipo de reconexión durante el coma, accediendo a áreas previamente inexploradas. Sin embargo, ninguna de estas teorías lograba explicar completamente lo que estaba sucediendo. Marcos, por su parte, no podía entender lo que había cambiado dentro de él. Aunque estaba agradecido de estar vivo, sentía que había perdido parte de su identidad. No era solo el hecho de que ahora podía hablar nuevos idiomas, sino la sensación constante de que su mente había sido invadida por algo externo. A veces tenía recuerdos vívidos de lugares que nunca había visitado y conversaciones que no podía identificar como suyas. Era como si otra vida hubiera sido implantada en su mente mientras estaba en coma. Su esposa, Carolina, estaba cada vez más preocupada. Marcos seguía siendo el mismo hombre en muchos aspectos, pero en otros, parecía un completo extraño. Los niños,
que al principio estaban fascinados al escuchar a su padre hablar en idiomas diferentes, ahora empezaban a asustarse por los sutiles cambios en la personalidad de Marcos. Estaba más distante, más introspectivo, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas dentro de sí mismo que nadie más podía ver. Decidido a encontrar respuestas, Marcos comenzó a consultar a especialistas de diversas áreas, desde neurólogos hasta hipnoterapeutas. Algunos sugirieron que podría estar sufriendo de algún tipo raro de afasia, un trastorno que puede hacer que una persona comience a hablar diferentes idiomas. Otros dijeron que podría ser una forma rara de síndrome del sabio, una condición en la que las personas, a menudo después de una lesión cerebral, desarrollan habilidades extraordinarias. Pero, nuevamente, ninguna de estas explicaciones parecía encajar completamente. Con el paso de los meses, Marcos comenzó a adaptarse a sus nuevas habilidades, pero el misterio de cómo las adquirió nunca fue resuelto. Intentó volver al trabajo, pero los cambios en su personalidad y los constantes recuerdos de lugares desconocidos hacían que fuera difícil concentrarse en su rutina anterior. Aunque seguía amando a su familia, se sentía cada vez más desconectado, como si estuviera viviendo una vida que no era completamente suya. Una noche, mientras estaba sentado solo en la sala, algo sucedió. Marcos tuvo un recuerdo tan vívido que casi lo hizo desmayarse. Se vio a sí mismo en una ciudad extranjera, rodeado de personas que hablaban un idioma que ahora entendía perfectamente. Pero lo más perturbador era que recordaba haber estado allí, como si esa vida hubiera sido suya. Sabía que era imposible, pero la sensación era innegable. ¿Podría ser que el coma hubiera desbloqueado una parte de su mente que nunca conoció? ¿O, tal vez, algo mucho más inexplicable estaba ocurriendo? Al final, las respuestas nunca llegaron. Marcos siguió viviendo con sus nuevas habilidades, pero el misterio de cómo las adquirió quedó sin solución. Algunos creen que su caso es una prueba de que todavía conocemos muy poco sobre el cerebro humano. Otros, más escépticos, creen que debe haber una explicación lógica, aunque aún no se haya encontrado. ¿Y tú, qué crees que le sucedió a Marcos? ¿Cómo adquirió la habilidad de hablar idiomas que nunca estudió? Deja tus teorías en los comentarios y no olvides darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. ¿Quién sabe, tal vez alguien allá afuera tenga una explicación para este enigma?